Buenos días, parte 21, punto número 15, tema la Iglesia y las iglesias. Sección A, voy a hacer algunas divisiones, en principio dos, depende de lo extenso de los vídeos. ¿Vas a la iglesia? Esa era una pregunta que decirla ya marcaba una diferencia en mí respecto a mis compañeros o a mis amigos de la calle o cualquier lugar. Mirad, hay mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? En el lenguaje escrito. Pues entre los creyentes, cuando empleamos las mayúsculas, estamos transmitiendo una información importante. Estamos transmitiendo una distinción de nivel, de rango, de naturaleza, de carácter, de aquello que estamos mencionando. Me explico. No es lo mismo decir rey con minúscula que decir rey con mayúscula. No es lo mismo decir señor con minúscula que señor con mayúscula. Dios minúscula, Dios mayúscula. De la misma forma, pues distinguimos iglesia con minúscula y iglesia con mayúscula. La mayúscula es un instrumento que usamos en el lenguaje escrito para diferenciar, digamos, lo divino, lo perfecto del resto de las cosas que pueden estar tocadas o trastocadas, ¿no? Incluso en aspectos como la justicia en minúscula, justicia en mayúscula, amor en minúscula, amor en mayúscula, verdad, paz, fe, etcétera, ¿verdad? Así que en este sentido es en el que trato este tema. La iglesia con mayúscula o la iglesia con minúscula o iglesias, ¿verdad? No digo iglesias con mayúscula, digo iglesia con mayúscula y después en minúscula iglesia o iglesias. ¿Por qué? Porque iglesia con mayúscula solamente hay una. Iglesias hay en minúscula, hay muchas, muchísimas. Esto es debido a que existen no dos tipos de iglesia, sino dos formas en las que la iglesia, la de mayúscula, se presenta en su existencia. ¿Cómo existe la iglesia? Pues en dos formas. Y antes quiero hacer una aclaración. Esta diferenciación de la que estoy hablando, de la escritura mayúscula, minúscula, pues no aparece en la Biblia. Cuando leáis la Biblia vais a ver en minúscula la palabra iglesia siempre. Pero la enseñanza que os quiero transmitir, o el contenido o la información que os quiero transmitir, sí se refleja en la Biblia, ¿de acuerdo? Hay una forma en la que la Biblia habla de esa iglesia que yo os presento en mayúscula y de esas iglesias que os voy a presentar en minúscula. La Biblia siempre la encontraré escrita en minúscula, eso da igual, eso es lo de menos, lo importante es el concepto que se transmite, ¿de acuerdo? Veamos los pasajes que nos llevan a este conocimiento que os quiero transmitir. Mirad, la iglesia en mayúscula, a nivel universal. Mirad qué pasajes vemos. Hay muchísimos, voy a hacer un gran resumen. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor habla diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, ya vimos ese tema en otros capítulos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa iglesia, que aparecerá, la veréis escrita en minúscula en la Biblia, esa es la iglesia en mayúscula. Esa es la iglesia. Edificaré mi iglesia. Después el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 29 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, la mayúscula, y se entregó a sí mismo por ella. Y sigue después el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿De acuerdo? Después Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí ya vemos un nivel general de iglesia, pero limitado a un tiempo y al escenario terrenal. Después igualmente el apóstol Pablo, una vez que o Saulo, cuando se convierte, y es Pablo, en 1 Corintios escribe a la iglesia y dice, no seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
seguimos a la iglesia en general, pero a un tiempo y al escenario terrenal, ¿de acuerdo? Porque la iglesia, que parte de ella ya esté o estuviese en el cielo, no sufre ni tropiezo ni persecución por parte de nadie en este mundo. Así que no está hablando de unas iglesias, sino de la iglesia que está en el mundo a nivel general, y no es la totalidad de la iglesia, porque la totalidad de la iglesia convive en el mundo y en la tierra. Hay parte de los que ya están en el cielo, convive entre el mundo y el cielo. Hay parte de los que ya están allí en el cielo y muchos otros aquí en la tierra. De la misma forma, entonces ahora vemos a nivel local, entonces el tema de las iglesias en minúscula, y es así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Plural y minúsculas las letras, ¿de acuerdo? Las iniciales. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Más datos de iglesias. Seguimos. Pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, hablando de las iglesias, puntos, en distintos lugares de la geografía. De la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias, etcétera, etcétera. Esto ordeno en todas las iglesias, ¿veis? Seguimos con el tema de las iglesias. Las iglesias de Asia, las iglesias de Macedonia. Y entonces, nótese la diferente forma en la que se manifiesta la iglesia según la dimensión en la que se encuentra y los tiempos, ¿vale? Dimensión espiritual y celestial, dimensión terrenal y temporal. Eso es importante para entender la forma de expresarse a la hora de hablar de iglesia, iglesias, etc. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí más o menos vaya la cosa controlada. Por tanto, otra cosa que vamos a ver. ¿En qué forma existe la iglesia? Pues existe, digamos, o se manifiesta en dos formas. Forma física, visible, y en forma espiritual, invisible. Primeramente hay que entonces decir o aclarar qué es la iglesia. Mirad, la iglesia, en su sentido auténtico, bíblico, es el templo o casa de Dios y cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Dice así, primera de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y después, mirad lo que vemos en Efesios 2:20-21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y más adelante, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Mirad, entonces, que no hay ninguna base ni ningún sentido para entender que la iglesia que nos muestra la Biblia es un edificio a modo de estructura monumental, arquitectónico, material, ni mucho menos. Y mucho menos vemos que tenga que ser tremendamente costoso, edificado en los mejores terrenos de la geografía, adornados con las más exquisitas obras de arte, lleno, empapado de joyas, de oro, de telas lujosísimas, etc. Lo que vemos en la Biblia, y por tanto es lo que tiene para nosotros base, es cómo se compaginan los versículos que hemos leído. Es decir, cómo se compaginan esas figuras de un elemento inerte como es un edificio o un templo. La iglesia es templo, casa de Dios, como es el caso también de un cuerpo que tiene crecimiento y desarrollo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces,
Que nadie venga diciendo, ve, la iglesia es el templo de Dios. Por eso un templo que es lo que es y un edificio que es lo que es. Bueno, también es un cuerpo y un cuerpo que es lo que es. Ahora son figuras, ilustraciones que nos revelan el funcionamiento, la forma, la naturaleza de la iglesia. Y se compaginan edificio con cuerpo. Así que por eso hemos leído esa frase que dice edificio bien coordinado que va creciendo. Un edificio no va creciendo bien coordinado, pero es un ente viviente que se va construyendo. Dentro de la figura, entonces, vemos lo siguiente. Casa de Dios, es decir, hogar para habitar. Y ya sabemos que como en casa, en ningún sitio, ¿verdad? Pues eso es para Dios. La casa de Dios en la iglesia, para Dios. Templo santo, hemos leído también. Es decir, un lugar de culto, de adoración, santo, apartado, especial, distinto. Eso es santo. Ya hablaremos del tema de la santidad y de los santos. Pero es que hay mucha confusión con la palabra santo y el significado de santo. Pues un templo santo, es decir, un lugar de culto y de adoración, un gran hogar, un cómodo y agradable hogar, un lugar de adoración y de culto. Así que vemos de esta forma la ilustración que se hace de las características de la iglesia con respecto a Dios. Es el lugar de Dios y es el lugar para Dios. Pero también hemos visto una tercera figura, el cuerpo. Y el cuerpo que lo que es algo que está en crecimiento, en desarrollo. Nos enseña cómo no se trata de algo inerte, algo frío, algo pasajero, caduco, sino algo vivo, siempre actual, con funcionalidad, que obra, que actúa, con progreso desde el inicio, desde el nacimiento, hasta una madurez completa, como un cuerpo, como un ser que crece, que nace, crece y se desarrolla. Ahora, ¿quiénes la componen entonces? Pues está compuesta o está formada por los creyentes, hombres y mujeres, piedras vivas, que han nacido de nuevo, es decir, personas que han sido salvadas por Jesucristo, convertidas por Él. Y como dice Efesios capítulo 5, 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Las personas salvadas por Jesucristo son los que formamos parte de la iglesia. Componemos la iglesia. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acercándoos a Él, piedra viva, Él es la primera piedra, la piedra fundamental, viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿veis cómo es un edificio espiritual? Que no es un templo material, y está construido no con ladrillos de barro, ni con bloques de cemento, sino con personas que son como piedras vivas. Pues dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No para coger y estar matando animales, ni estar haciendo sacrificios materiales, sino sacrificios espirituales. Vamos a ver eso. Al tratarse de una realidad espiritual, o sea, un cuerpo cuya esencia es espiritual, basada en el nuevo nacimiento, cosa que solo Dios conoce perfectamente sin lugar a error, Él sabe realmente lo que hay en los corazones y quién realmente nació de nuevo y quién no, entendemos que entonces no todas las personas que se juntan bajo la insignia del cristianismo son realmente cristianos y por tanto no son realmente iglesia. Y hay quienes, no juntándose con la cristiandad, sí forman parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, por cuanto creyeron y fueron hechos hijos de Dios y fueron incorporados a ese edificio espiritual, a ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Y a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estar congregados o juntos en el ámbito del cristianismo. Alrededor de todo el planeta, los cristianos se juntan para adorar a Dios, celebrar la mesa del Señor. Es algo que aparece en la Biblia, la mesa del Señor. El partimiento le llaman también, el pan y el vino.
recordando su muerte y resurrección, que es un mandamiento dado por Dios. Tener comunión, es decir, tener relación espiritual cordial. Aprender de la palabra de Dios. Orar y estimularse mutuamente a las buenas obras y a hacer el bien. Mirad lo que dice en Hebreos. He aquí los sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son? Pues de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De la ayuda mutua y hacer el bien. Y después dice, para estimularos al amor y a las buenas obras. He aquí el propósito de la Iglesia en este mundo, adorando a Dios y sirviendo a los semejantes. Y en Hechos, capítulo 2, nos muestra el inicio, el nacimiento de la Iglesia con los apóstoles, reunidos conforme al mandamiento y a la voluntad del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos grupos son conocidos como iglesias locales y son a las que nos referimos como iglesias con minúsculas. Se juntan en unidad y en armonía y en independencia de instituciones u organismos varios. No es preciso un templo, ni siquiera un local de un tipo concreto, cierta forma, cierta medida, cierta estructura, no. Lo importante es la unión, es decir, la cercanía personal, y la unidad, es decir, la cercanía interna. Y sobre todo, la presencia garantizada de Cristo allí donde están reunidos en su nombre, ya sea una casa, ya sea en el campo, ya sea en un local, sea donde sea. Lo que hace Iglesia es la unión y en el nombre de Cristo. Y está así dicho por el mismo Señor, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, mirad, 2 o 3, no hacen falta 100, no tienen que ser 500, ni siquiera 20, 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estaba el Señor, obrando unidad y unión. Los primeros cristianos se reunieron en catacumbas, como sabéis. Muchos se han reunido al aire libre. Sea cual fuere el entorno, la identidad como congregación y sobre la base de Cristo como eje central y anfitrión es lo que ha caracterizado a la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Por tanto, la Iglesia no es un edificio material o físico, sino que es un cuerpo espiritual. No la edifica el hombre, la edifica Dios mismo, que es el que salva a los hombres y los incorpora a su cuerpo para formarlo hasta que se complete y sea maduro, como un adulto ya que ya no tiene más capacidad de desarrollo porque ha llegado a completarse ese desarrollo. No tiene una sede central que la dirige ni a la que tiene que dar cuentas, sino solamente a Dios. Y está escrito, Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, y así lo escribe el apóstol, ¿vale? La Iglesia está sujeta a Cristo. Y después, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, en Colosenses. Y después vemos, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la Iglesia que está en su casa. Mirad qué detalle. Y después, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la Iglesia que está en su casa. Segundo caso. Y después, saludad también a Aquila y a Priscila y a la Iglesia que está en su casa. Tercer caso. Vemos 3 casos de personas particulares en cuya casa estaba la Iglesia. Es decir, se reunían, se congregaban las personas, como en el nombre de Cristo. Y allí estaba Cristo presente de forma espiritual y haciendo aquel grupo iglesia local del Señor. Aquí vemos entonces lo que es la iglesia local
y el lugar de la iglesia local, que no necesita templo, necesita solamente la presencia del Señor. Y es una parte, por tanto, de la iglesia universal, de la iglesia total. Es una pequeña porción, componente de esa iglesia universal. En Colosenses, mirad lo que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando a humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da el Señor. Aquí encontramos entonces la enseñanza acerca de la autonomía de cada congregación. Que nadie puede venir a deciros, por aquí, por allí, o este es el camino, o aquel es el camino. O esto no es así, o esto es así. No, cada congregación debe depender de la guía, que es la cabeza con mayúscula, que es Cristo, y buscar en él la luz necesaria para el crecimiento y el desarrollo correcto delante de Dios y conforme a la guía del Espíritu Santo. Así que no hay un lugar en la tierra donde está el centro de dirección y de control de las iglesias para que vayan bien. No, está en el cielo y cada una depende de esa dirección. Por tanto, no necesitamos ni padres ni superiores espirituales, sino, como vimos en el tema que tocaba al respecto, la congregación con sus pastores u obispos, cada una personalmente, y nadie más, ¿de acuerdo? Así que concluimos pues el tema con lo siguiente. La iglesia es una unidad invisible a los ojos humanos e indivisible, espiritual, que trasciende más allá del espacio y del tiempo y que tiene su esencia y dependencia directa de Cristo y que está compuesta por la inmensidad de las personas salvadas por la obra de Cristo. No sobra en la iglesia uno, ni falta ni faltará uno. Las iglesias, en minúsculas, son las congregaciones de personas que se reúnen como parte de los componentes de ese inmenso cuerpo, que es la iglesia con mayúsculas. Se rigen solamente por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para obedecer las enseñanzas o las órdenes que da la cabeza, que es Cristo. Y las da a sus siervos y ellos las transmiten a todo el rebaño o congregación, como queramos llamarlo, según la luz y según el don necesario que el Señor ha repartido para cuidar de esos miembros de la congregación. No se trata, por tanto, de dos iglesias distintas, la espiritual y la física, no. Se trata de la misma iglesia, pero con dos manifestaciones distintas. Una se hará visible en su día, por completo, y la otra ahora mismo está siendo en una parte visible en este mundo. Y es simplemente por la naturaleza que la caracteriza. ¿De acuerdo? Ahora mismo los que estamos aquí estamos en cuerpo físico y como congregación nos manifestamos de forma física. Pero hay mucha parte, la inmensa parte de la iglesia invisible que hay ahora mismo en el cielo no se ve y es lo que es el cuerpo que el Señor está formando. Dios no se goza en los grandes monumentos, ni en las riquezas materiales, ni en el oro, ni en los diamantes, ni en las sedas, ni en las obras de arte. Dios se goza en la obediencia, en la santidad de su pueblo y en el buen testimonio que glorifica su nombre y en el bien que emana como fruto de los hijos suyos que son la iglesia. Por tanto, y acabo con esto, no vamos a la iglesia. ¿Os acordáis al principio cómo empezaba? Oye, ¿tú vas a la iglesia? Pues yo no voy a la iglesia. Yo no voy a visitar una estructura arquitectónica especial. Eso no aporta nada a nadie. Puedes ir toda tu vida a una iglesia como edificio, como monumento, por la mañana, por la tarde, los 7 días de la semana, y no significar nada de provecho en tu vida, sino que lo único provechoso es ser iglesia y formar parte de la iglesia. Y eso solamente mediante la obra de Jesucristo, cuando te salva y te hace formar parte de su cuerpo.
el cual está en pleno desarrollo y crecimiento. Así que cuando yo me reúno con alguien, voy a congregarme con los hermanos de la iglesia, a fin de lo que el apóstol Pedro enseñó un día en su carta: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues que así sea con todos nosotros los que le buscamos y le buscamos de veras. Hasta el próximo tema. Un fuerte abrazo a todos.